Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador venezolano que estuvo en actividad durante casi toda la década del 2000 y logró salir campeón en pesos superpluma y ligero. Se hizo muy famoso en el mundo del pugilismo por su estilo alocado de combate y su excepcional poder de knockout. Este pugilista actuaba con locura dentro del cuadrilátero, pero lamentablemente también lo hacía fuera del mismo. La reputación que consiguió al convertirse en campeón quedó manchada por su tumultuosa vida personal, la cual le proporcionó un final trágico a su carrera. Para quienes no lo conocen, les presento a Edwin Valero, también conocido como el Inca. Valero nació el 3 de diciembre de 1981 en la ciudad de Bolero, ubicada en el estado de Mérida, Venezuela. Tuvo una infancia muy complicada. Su padre lo abandonó cuando tenía 7 años y desde esa edad debió trabajar para ayudar a su familia. Durante una parte de su juventud, el Inca se ganó la vida vendiendo frutas en la calle. Cuando abandonó la venta de frutas, Valero consiguió un trabajo en un gimnasio de boxeo. Fue así como comenzó su historia con el pugilismo. A los 12 años dio inicio a su carrera amateur y consiguió ganar 3 veces consecutivas el campeonato amateur venezolano. También triunfó en el torneo de Centroamérica y del Caribe en peso pluma, venciendo en la final a Francisco Bojado, oriundo de México. El Inca fue conocido por ser un noqueador devastador, pero en el amateurismo supo ser un estilista sin abandonar la potencia de sus golpes. Su récord de combates en dicha etapa es una clara muestra de ello. 92 contiendas, ganando 86 y perdiendo 6. 45 de sus triunfos fueron por nocaut. La carrera profesional de Valero casi termina antes de comenzar. El 5 de febrero de 2001, el Inca, quien no llevaba casco, tuvo un severo accidente con su motocicleta y se fracturó el cráneo. A pesar de los daños que sufrió y de la cirugía que necesitó para que le retiraran un coágulo sanguíneo en la cabeza, el venezolano sobrevivió y se recuperó. El 17 de enero de 2002, su médico lo declaró apto para combatir. Valero debutó como profesional el 9 de julio de ese mismo año. En el combate venció a Eduardo Hernández por nocaut técnico en el primer asalto. Comenzó boxeando en Caracas, la capital de su país natal, pero también se presentó en varias ocasiones en la ciudad de Turmero para realizar sus contiendas. Para finales de 2003 tenía una racha de 12 victorias consecutivas, todas por nocaut. Ya se había presentado en Estados Unidos y había firmado un contrato con Golden Boy Promotions, pero en 2004 una tomografía por resonancia magnética reveló que Valero tenía otro coágulo en el cerebro, producto del accidente que había sufrido 3 años atrás. La NISAC lo suspendió indefinidamente y el Inca no peleó durante todo ese año, además de que se le negó la posibilidad de volver a combatir en territorio estadounidense. El venezolano regresó a mediados de 2005 y siguió con su racha de knockouts. Si bien no se le permitía competir en Estados Unidos, Valero se dedicó a viajar por varios países del mundo para engrosar su récord. El Inca se presentó en Argentina, Panamá, Japón y Francia antes de ser campeón mundial. El 25 de febrero de 2006, Valero combatió por el cinturón de la AMB Federatín en peso superpluma y noqueó en el primer round a Guayber García. No realizó ninguna defensa del mismo, pero la victoria le permitió combatir por el título mundial. El 5 de agosto del mismo año, el Inca se presentó en el Centro de Convenciones Figali de la ciudad de Panamá para enfrentar al local Vicente Mosquera, campeón de la AMB en peso superpluma. En la previa del combate existía un cierto escepticismo con respecto a Valero, debido a que casi todos sus combates
habían terminado en el primer asalto, y no se sabía cómo podía reaccionar ante una contienda de larga duración. De hecho, en su última presentación antes de Mosquera, Valero había vencido en 2 asaltos a Gennaro Trasancos, siendo este pugilista el primero y el único que había llevado al Inca más allá del primer round en ese momento. El venezolano salió a atacar sin defenderse demasiado y derribó al panameño 2 veces en el round 1. Parecía que sería otro combate fácil para el Inca, pero Mosquera se recuperó y respondió a la violencia del sudamericano con más violencia. Su estrategia tuvo éxito, ya que en el tercer asalto el centroamericano logró derribar a Valero por única vez en su carrera. El resto del encuentro fue de ida y vuelta, pero los contragolpes del Inca eran más efectivos y causaban un gran daño a la humanidad de Mosquera. El castigo que sufrió el panameño fue demasiado para el árbitro, que decidió detener la pelea en el 10º asalto. De esta manera, Edwin Valero se convirtió en campeón mundial de peso superpluma. Valero realizó 4 defensas del cinturón superpluma de la AMB. Las primeras 3 de ellas fueron en 2007. El 3 de enero viajó a Japón para enfrentar a Michael Lozada, a quien noqueó en el primer asalto, y el 3 de mayo venció en 8 rounds a Nobuhito Onmo, también en territorio nipón. El 15 de diciembre, el Inca se presentó por primera vez en México al defender exitosamente su cinturón frente a Said Zabaleta. El venezolano ganó por nocaut en 3 rounds. El 12 de junio de 2008, Valero defendió por última vez su cinturón superpluma al vencer a Takehiro Shimada por nocaut en el 7º asalto. Valero decidió que había tenido suficiente del peso superpluma, por lo que dejó vacante el cinturón de la AMB y se trasladó al peso ligero. El Inca aún no podía boxear en Estados Unidos, pero se le dio un permiso para presentarse en Texas con el motivo de su próxima contienda mundial. El título del CMB en peso ligero se encontraba vacante desde que su último campeón, Manny Pacquiao, había decidido ir al peso welter a ganar cinturones. Por lo tanto, Valero debió enfrentar a Antonio Pitalúa, quien era el campeón interino del consejo en la categoría. El 4 de abril de 2009, el Inca y Pitalúa se encontraron en el Centro Frank Erwin de Austin, Texas, y el venezolano ganó muy fácilmente, noqueando a su oponente en solo 2 asaltos. De esta manera, se convirtió en campeón mundial de peso ligero. El reinado de Valero en peso ligero constó de 2 defensas. La primera de ellas ocurrió el 19 de noviembre del mismo año, cuando el Inca enfrentó a Héctor Velázquez. La contienda se llevó a cabo en La Guaira, Venezuela, siendo la primera vez que Edwin defendía su cinturón en su país natal. El campeón ganó por nocaut luego de que Velázquez no lograra salir al cuadrilátero para el 7º asalto. Su último combate se dio el 6 de febrero de 2010 en México, cuando debió enfrentar al local Antonio De Marco, siendo su segunda defensa del cinturón del CMB en peso ligero. De Marco logró cortar al Inca en la frente en el round 2, pero fue producto de un codazo, lo que provocó que se le descontara un punto. El combate continuó con Edwin como el dominador y De Marco no logró salir al cuadrilátero para el round 10, por lo que Valero se quedó con el triunfo en su última presentación. El Inca tenía intenciones de presentarse a finales del mismo año en un potencial combate contra Pacquiao, pero lo que sucedería unos meses después de su contienda con De Marco terminarían para siempre con su carrera y de la peor forma posible. Valero tuvo una buena carrera, pero sus problemas fuera del cuadrilátero le causaron inconvenientes en la misma. 2009 en particular fue un mal año para el Inca, ya que fue acusado de asalto por un hombre que afirmó que el boxeador venezolano había agredido a su esposa y a su madre. Edwin negó el accionar y la situación no pasó a mayores. 2010 no fue un año mucho mejor, ya que esta vez fue la propia esposa de Valero quien lo acusó de agresión. La mujer debió ser llevada al hospital porque tenía moretones y un pulmón lastimado.
El Inca afirmó que su esposa se había caído de las escaleras de su casa, algo que ella misma afirmaría más tarde. A pesar de que los investigadores dudaron del pugilista nacido en Mérida, una vez más la situación no avanzó. Si estas dos acusaciones dañaron la carrera de Valero, lo ocurrido el 18 de abril del mismo año la sepultó por completo. Ese día su esposa fue encontrada muerta en un hotel de la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo. Había sido apuñalada 3 veces. El Inca fue considerado como un sospechoso debido a su prontuario y a su cercanía con la víctima y fue arrestado. Una vez en custodia, Valero admitió a la seguridad del hotel y a la policía que había asesinado a su esposa. El 19 de abril, al día siguiente de su arresto, Edwin Valero fue encontrado muerto en su celda, en una cárcel de la ciudad de Valencia. Había usado sus pantalones para ahorcarse y como no había forma de demostrar lo contrario, su fallecimiento se declaró como un suicidio. A pesar de no pertenecer al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, Valero fue capaz de establecer y romper ciertos récords que se encontraban vigentes desde hace muchísimos años. En 2006, el Inca logró la mayor cantidad de knockouts en el primer round consecutivos, el cual era un récord que le pertenecía a Arthur Susskind, también conocido como Young Otto, desde 1905, cuando consiguió 16 victorias seguidas de esa manera. Valero llegó a acumular 18 triunfos consecutivos de esa forma. Eventualmente, el récord del venezolano fue quebrado por Tyrone Brunson en 2008, pero no se lo toma en cuenta debido a que sus rivales eran de pésima calidad, a diferencia de la oposición a la cual Valero enfrentó. El Inca es uno de los pocos campeones que se despidieron del pugilismo invictos y es el único campeón en la historia del CMB que ganó todas sus peleas por nocaut. Su récord oficial es de 27 victorias, 27 por nocaut. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartirlo en las redes sociales. Hasta la próxima. Wow.